Creo que no soy el único al decir que nuestro mundo, en muchas ocasiones, puede ser un lugar bastante interesante. Uno en donde hasta el día de hoy, se siguen contando historias de todo tipo. Algunas que son interesantes, otras que te dejan pensando, y otras que simple y llanamente, son basura. Pero hay veces en que las historias, no solo son historias. Y adivinen, eso fue lo que a mí me ocurrió. Lo más irónico es que fue con lo más absurdo que hubiese podido pensar. No fue ni con una casa abandonada, ni una escuela, ni un asesino, nada de eso. Pero bueno, no me enrollo más. Solo voy a mencionar que en su contexto, esta historia podría describirse como la típica historia de internet, pero sobre todo, una historia misteriosa e inquietante. Pasó en un día, en el que todo parecía ir igual que siempre. Recién estaba empezando el otoño, y el cielo se había tornado de un color gris pálido. Las hojas de los árboles caían hacia el pavimento de la calle, mientras una suave brisa fría golpeaba la copa de estos mismos. Como era un día martes, yo me encontraba encaminándome hacia mi secundaria, con el fin de cumplir con la monótona rutina de todos los días. Mientras avanzaba por la acera de aquella calle recta, distraía mi mente observando las quiebradizas hojas que había mencionado antes. Hasta que, una vez que había apartado la mirada de estas mismas, mis ojos pudieron visualizar algo que resaltaba de entre una montaña de hojas barridas. A la distancia en la que me encontraba, parecía ser tan solo una caja de color amarillo, un tanto maltratada. Pero al estar más cerca de dicho objeto, me percaté de que no solo se trataba de una caja cualquiera. Se trataba del empaque de un juego de Pokémon, para Game Boy. Pokémon amarillo, para ser exactos. Yo conocía este tipo de juegos gracias a uno de mis primos, quien era un gran fan de estas cosas. Nunca fui un fan como tal de esta franquicia como él, pero sí llegaron a gustarme algunas de sus primeras entregas, como lo fueron la edición roja y la dorada. Me detuve por un momento, para observar con más detenimiento aquello. El empaque se veía maltratado en su mayoría, exceptuando gran parte del rostro de Pikachu. Este tipo de cosas son bastante inusuales de encontrar. Fue lo que pensé, mientras observaba la imagen maltratada de aquella caja. El Pokémon ilustrado en la misma, tenía una expresión de seriedad. Esto me pareció extraño, sobre todo viniendo de un personaje tan carismático, como lo era Pikachu. Con una curiosidad que se aferraba en mis pensamientos, tomé con mis manos aquel objeto, a la vez que me daba cuenta que aquello contaba con algo en su interior. Al notar esto, intenté limpiar de una manera torpe la suciedad que presentaba, y me dispuse a ver qué era lo que contenía. Abrí la caja, esperando encontrarme un montón de papeles viejos y sin valor. Pero entre el cartón húmedo, y algo que parecía ser una pequeña revista, me encontré con un cartucho. Mi impresión fue bastante grande cuando logré visualizarlo. Rápidamente lo saqué de la caja, a la vez que intentaba no malograrla más de lo que ya estaba. Como yo pensaba, se trataba del cartucho de Pokémon amarillo. Su etiqueta estaba algo humedecida y descolorida. Aunque era de esperarse, viendo en el estado que se encontraba su empaque. Estas cosas sí que son inusuales de encontrar. Fue lo que pensé nuevamente para mis adentros, mientras intentaba limpiar el resto de la suciedad que tenía la caja. Decidí guardarme aquello en uno de los bolsillos de mi mochila, ya que este tipo de cosas, no las sueles encontrar todos los días. Tal vez funcione. Era lo que pensaba mientras remontaba mi camino hacia mi secundaria. El resto del día, había sido bastante monótono y normal, como todos. Con la única diferencia de que estaba algo ansioso, de ver si aquel juego todavía funcionaba. Llegué a casa con aquello rondando en mis pensamientos. Guardé mis cosas, y me dispuse a ver si podía hacer correr ese juego en mi Game Boy SP. Saqué el cartucho de la caja, y proseguí a limpiar su ranura con un hisopo y algo de alcohol.
Le saqué el exceso de humedad con un secador de pelo, y di paso a introducirlo en mi consola. Al encenderla, el logo característico de mi Game Boy se hizo presente, dando paso a mostrar un color oscuro en toda la pantalla. En este punto, pensé que el juego no se iniciaría. Pero después de unos pocos segundos, la pantalla me sorprendió mostrando el menú del juego, y reproduciendo en los altavoces de mi consola, el sonido pregrabado de Pikachu. Me sentí aliviado de saber que el juego funcionaba, pero por otro lado, me sentí extraño al ver el Pokémon mostrado en aquella pantalla. No tenía cara. Supuse que era algo normal, viendo en las condiciones en las que estuvo previamente aquel juego. Así que sin tomarle mayor importancia, decidí tomar aquello como un pequeño error gráfico, y presioné Start para comenzar. Pude ver que el dueño anterior había dejado su archivo de guardado. Realmente no me interesaba saber qué era lo que había hecho la persona que lo había jugado antes que yo, así que simplemente le di a nuevo juego. La introducción que te da el profesor en un principio parecía ir normal, hasta la parte en donde saca un Pikachu para dar el ejemplo de lo que era un Pokémon. Tampoco tenía cara. Nuevamente, me extrañé por esto, pero decidí continuar. Cada vez que presionaba para saltar el texto, el mismo mensaje se repetía constantemente, a la vez que aquella imagen del Pikachu sin rostro, permanecía en el mismo lugar. Hasta que de repente, pude notar que el texto empezaba a cambiar. Y esta vez, en vez de repetir parte de la introducción, repetía la palabra, abandonado. Intenté saltar aquel texto varias veces. Y como a la quinta vez, el sonido que hace Pikachu al perder en una batalla, resonó en los parlantes de mi Game Boy, haciéndome saltar. Había sonado muy fuerte, a comparación de cómo estaba el volumen de mi consola. Aquello me había tomado muy de sorpresa. Seguí intentando saltar el texto. Hasta que el sprite de Pikachu había sido reemplazado por el sprite del profesor en su lugar. En este punto, pensé que el juego por fin avanzaría, hasta que me sorprendí al notar que el sprite del profesor tampoco tenía rostro. Y en vez de seguir con el diálogo de la introducción, había empezado a repetir varias veces una nueva palabra. Reemplazado. No sé cuántas veces le habré dado al botón para saltar el diálogo. Pero en cierto punto, el juego había dado paso a una transición que había dejado la pantalla oscura por un momento. Y cuando menos me lo esperé, el juego ya había comenzado, sin darme a elegir nombre ni nada. La música de Pueblo Paleta se había hecho presente. Al principio mi impresión no fue tan grande, ya que con lo anterior visto, era más que evidente que aquel juego estaba corrompido. Y seguramente, habría sido por eso que lo desecharon. El personaje se encontraba en su habitación, mirando hacia su televisor como ya era de costumbre en estos juegos de Pokémon. Y al intentar mover a mi personaje, en mi cara se dibujó un gesto de confusión, al notar que este mismo, tampoco presentaba un rostro. Era como un lienzo en blanco, al igual que el profesor, y el Pikachu de la introducción. Al revisar el menú, pude notar que el nombre de mi personaje, tan solo era un signo de pregunta. Y al ver su estatus, noté que tampoco tenía cara. Todo lo demás parecía estar como siempre. Realmente, no sé por qué a pesar de saber que el juego estaba roto, seguía intentando jugarlo. Supongo que debe ser más que nada por la curiosidad, a pesar de que los errores más típicos son muy predecibles en estos juegos, siempre hay algo que queremos saber. Bajé al segundo piso, y me percaté casi de forma inmediata, que la madre de mi personaje no estaba. Al salir de la casa, tampoco había gente en el pueblo, ni en la casa de Azul, ni tampoco en el laboratorio. En un principio, no le tomé gran importancia a eso, y simplemente decidí realizar el primer evento del juego, en donde el profesor te da tu primer Pokémon. Pero al intentar atravesar la hierba alta, este no se había hecho presente. Era como si aquel pueblo estuviese abandonado. Al dirigirme hacia la primer ruta, me extrañé un poco, al notar que la música de Pueblo Paleta todavía persistía.
Y me extrañé aún más, cuando noté que esta misma tenía un toque melancólico, a comparación de la música de siempre. Al encaminarme por aquella zona, noté que no aparecían combates aleatorios al caminar por la hierba alta. Y tampoco habían personas por sus alrededores, como se suponía tenía que ser. Por un momento, me dio la impresión de que toda la región de Kanto estaba vacía. Hasta que llegué a Ciudad Verde. A diferencia de Pueblo Paleta, esta ciudad sí tenía personas. Solo que, al igual que Rojo, nadie tenía rostro. Estuve investigando un poco aquella zona. Y pude notar que había más peatones de lo normal. Un montón de personajes femeninos y masculinos se encontraban desperdigados por aquella ciudad. Al intentar hablar con ellos, todo lo que decían, eran cosas con referencia a la muerte y el abandono. Ahí fue cuando me percaté que este juego tenía algo fuera de lo común. Algo que iba más allá de un simple juego corrompido por la intemperie. Y más tarde que temprano, noté que la música de Pueblo Paleta se escuchaba cada vez más melancólica, a comparación de cuando estaba en el pueblo en sí. Aquellas anomalías fueron las que aumentaron mis ganas de continuar explorando aquel mundo tan extraño e inusual. Iba a continuar por el bosque verde, pero en el medio del camino, habían unas vallas bloqueando el paso. No me quedaba más que dirigirme a la meseta Angil. Bueno, parece que la aventura terminará pronto. Fue lo que pensé mientras me encaminaba por la ruta que dirigía hacia la ya mencionada. Apenas me había adentrado, y la música de Pueblo Paleta se detuvo, a la vez que Rojo se quedó con sus pies clavados en el piso. No podía moverlo, por más que presionaba los botones de mi Game Boy. Por un momento, pensé que mi juego se había trabado. Pero después de un tiempo, una figura familiar había aparecido en el lado izquierdo de la pantalla, a la vez que se encaminaba hacia donde estaba mi personaje. Se trataba de mi rival. Cuando se encontraban frente a frente, una caja de texto apareció, mostrando nada más que unos puntos suspensivos. Al cerrarla, empezó una transición de batalla que dejó la pantalla en negro nuevamente por unos pocos segundos. El spray de mi rival era inquietante, ya que al igual que los demás, tampoco tenía rostro. Y la música tampoco era que ayudase mucho. Era como una versión ralentizada de la melodía que suena cuando te enfrentas a cualquier entrenador. Esta batalla me había tomado muy de sorpresa, sobre todo porque a ese momento, no pensé en ver si tenía algún Pokémon en mi equipo. Aunque, eso lo confirmé cuando vi que no había sacado a ninguno. Cuando el rival sacó a uno de sus Pokémons, no me sorprendí al ver que estos mismos tampoco tenían cara, a pesar de cuán inquietante era aquella imagen. Lo que me sorprendió, fue ver cómo lentamente se debilitaban, sin haber seleccionado ninguna opción previamente. Así fue hasta que los dos Pokémons de mi rival, cayeron en combate. Al terminar la batalla, se abrió nuevamente una caja de texto. Cuando menos te lo esperas, tu mundo se vuelve frío y monocromático. ¿Qué soñaste ayer? Al terminar aquel diálogo, la pantalla se fundió con una transición que la había dejado en negro. Y al regresar, Azul ya no estaba. Había desaparecido. Aquel diálogo en un principio, no lo había logrado entender. Pero supuse de que al igual que los peatones de Ciudad Verde, solo se hacía referencia a la muerte. Mientras caminaba hacia el desafío de la liga, empezaba a sentirme algo incómodo. La música de Pueblo Paleta, no se hizo presente al acabar con el combate que había tenido con Azul. En su lugar, solo había silencio. Uno que hacía pensar que en cualquier momento, algo aparecería de repente para asustarme. Por supuesto, esto no ocurrió. Al entrar en el edificio que dirige hacia el desafío de la liga, lo primero que noté, fue la música que suena cada vez que te adentras en una cueva. Solo que esta, al igual que la música de Pueblo Paleta, estaba en unos tonos melancólicos. Yo no tenía noción de dónde estaba, ya que todo el entorno que rodeaba a mi personaje, estaba oscuro.
Así que empecé a vagar sin rumbo por aquel lugar, hasta que se me pasó por la mente revisar si tenía algún Pokémon en mi equipo. Y lo que encontré, me hizo levantar una de mis cejas, en un gesto de confusión. Para mi sorpresa, sí había un Pokémon. Solo que este mismo, se veía como un montón de errores gráficos amontonados. Quise revisar su estado. Pero eso solo sirvió para incrementar aún más mi confusión. El sonido que este hacía, distaba mucho de cualquiera que hubiese escuchado antes. Más bien parecía ser el sonido que hace Pikachu al ser derrotado, solo que este se escuchaba como si estuviese corrompido. Y solo pude ver que, convenientemente, este Pokémon sabía destello, lo cual supuse que necesitaba. Toda la demás información estaba sobreescrita con una serie de letras X. Hice que aquel Pokémon usara destello. La zona en la que estaba, se trataba del túnel Roca. Estuve viajando por aquel lugar, el cual estaba tan vacío como las rutas que había atravesado antes. Hasta que, empecé a encontrarme con peatones, entrenadores, y líderes de gimnasio por diversas zonas de la cueva. Todos con los que hablaba, repetían el mismo diálogo. ¿Qué soñaste ayer? A diferencia de antes, me empezaba a sentir bastante intrigado por aquella línea de texto. Ahora parecía que tenía un significado más profundo, el cual, todavía no lograba captar. Seguí avanzando por aquel lugar, hasta que llegué a lo que yo pensaba, era el final. Pero había algo fuera de lugar. La escalera que te conduce a la salida, tenía el sprite de la que desciende, en vez de la que asciende. Realmente, no sé ni cómo fue que noté aquel detalle tan insignificante. Pero eso me sirvió para darme cuenta de algo más adelante. Al tocar aquella escalera, en vez de salir de la cueva, me llevó a lo que parecía ser, un subnivel de la misma. Era un lugar muy pequeño y estrecho. Lo primero que noté al entrar, fue el descenso en el tono de la música. Por alguna razón, la escalera por la que había bajado, no me dejaba regresar. Lo único que podía hacer, era seguir bajando por otras escaleras que estaban en aquel estrecho lugar. Y al hacer esto, pude saber de que habían más lugares como ese, en donde lo único que podía hacer, era bajar. Mientras avanzaba por aquellos subniveles, los cuales parecían no tener fin, me percataba de que cada vez los tonos de la música se iban poniendo cada vez más graves, y que la pantalla se iba poniendo cada vez más y más oscura a medida que bajaba. Continué descendiendo por aquel lugar. Hasta que llegando a cierto subnivel, apareció un recuadro de texto, acompañado con el grito corrompido de Pikachu, el cual decía: Pikachu ha muerto. Me impresioné bastante al leer aquello. Inmediatamente revisé el menú de selección de Pokémon, y pude observar que el desorden gráfico que tenía por Pokémon, ya no estaba. Empecé a preguntarme para mí mismo, ¿cuándo terminaría esta extraña aventura? Bueno, si es que se le puede decir así. Seguí avanzando, ya que de otra forma, no lo averiguaría. Y al bajar por aquella última escalera, mi visión se encandiló ligeramente cuando vi los colores brillantes otra vez. La música se había detenido, y lo que pude ver de la zona en la que estaba, era un cuarto totalmente oscuro, y a mi personaje con una paleta brillante de colores rojiza. Examinando aquel lugar, pude percatarme de que este mismo era un pasillo. O al menos eso creí, ya que al estar de un color negro puro, no se distinguía si el personaje estaba caminando, o patinando por el suelo. Estuve avanzando por lo que creí fue un minuto. Hasta que mi personaje se detuvo cuando logré avistar una extraña figura, que tenía cierto parecido con un Pikachu. En un principio me impresionó ver aquello, ya que esa cosa a simple vista se veía bastante grotesca. Al pasar un momento, un recuadro de texto apareció en la pantalla. Perdóname. Era lo que este ponía. Aquel texto se repitió como unas 10 veces. Y en la última, aquella cosa reprodujo el sonido que hace Pikachu cuando pierde en un combate.
Había sonado muy fuerte, y no pude evitar saltar de mi asiento. Era como si aquello estuviese enfadado con mi personaje por algo, o al menos eso me daba a entender. Después de un momento, aquel Pikachu se acercó a mi personaje lentamente. Y una vez que se tenían frente a frente, este mismo le dijo: "Ya no se puede hacer nada". Inició una transición que dejó la pantalla negra nuevamente. Y lo que vi después, es algo que me dejó pensando por bastante tiempo. Aquella cara deforme y perversa, hizo que saltara de mi asiento nuevamente, a la vez que ahogaba un grito de espanto. Y la música. Estoy seguro que fue lo más horrible que alguna vez escuché en mi vida. Simplemente, apagué mi Game Boy, y la dejé por ahí. Después de contemplar aquellos ojos sin vida, y aquella sonrisa, digamos que ya no quería volver a tocar ese juego. O al menos, no por un tiempo. Sin duda alguna, este juego me ha hecho pensar bastante, y a la vez, me ha hecho indagar cada vez más en lo que es en sí. Inevitablemente, después de un cierto tiempo, lo volví a jugar, solo para, como mencioné antes, indagar en sus secretos, y en la historia que quiso contar el responsable de esto. De todo lo que investigué, solo se me pudo venir a la mente una interpretación de todo esto. Y es que nuestro protagonista, no se encuentra en la región de Kanto. Está en el purgatorio, hundido en su propio arrepentimiento. Las zonas vacías, podrían hacer referencia a la misma muerte, al igual que los diálogos de los peatones de Ciudad Verde, y el hecho de que todos los personajes no tengan rostro. La frase de la que se hace mención varias veces, "que soñaste ayer", podría simbolizar de forma no tan directa, los sueños rotos del personaje, posiblemente por no lograr su objetivo como entrenador Pokémon. Los subniveles del túnel roca, podrían ser una forma de representar el descenso hacia el abismo eterno. Y el final. La rabia que aparenta sentir aquel Pikachu deformado, podría ser porque el protagonista se olvidó de él, o tal vez porque lo reemplazó. O tal vez ambas. Recordemos que en este juego, se hacen referencias sobre la muerte y el abandono. Así que puede ser que en algún momento, Pikachu haya muerto, y Rojo se haya visto forzado a reemplazarlo por otro Pokémon. Y puede ser por esto mismo que una vez ya muerto, Rojo terminase en el purgatorio, hundido por sus propios pecados, pero sobre todo, por su eterno arrepentimiento. Otra cosa extraña sobre este cartucho, es que después de haberlo jugado, mi Game Boy quedó inservible. Cada vez que intento poner algún otro juego que no sea ese, la misma consola solo reproduce la misma música del evento de Pikachu, junto con un cartel en el centro de la pantalla que dice, Game Over. Solo reproduce aquel condenado juego. A pesar de todo, conservo tanto mi consola como el cartucho. Después de todo, creo que nadie puede decir sin mentir que tiene este tipo de cosas guardadas en su cuarto. Aunque la verdad, estoy considerando tirarlos por algún lugar de la calle. Sobre todo, porque de vez en cuando, puedo ver entre la oscuridad de mi casa, aquellos ojos llenos de melancolía. Y aquella sonrisa. Si te ha gustado el video, agradecería que me dejases tu like, y tu suscripción, para más videos como este. Saludos a Señor Magician, Kensiel 2.e, Lord Pisedowski, aplicaciones y trucos para tu Android, uno más del montón, Pelubax, Tails Gamer YouTube, Black Goku letras japonesas Arekusu, Sonic Rakmuk, José Fausto Domínguez Muñoz, Marcos, Luis Giberto 145, Pavito González, y Alan Ramos. Si tú quieres un saludo, tan solo tienes que comentar en mi video más reciente, y de forma aleatoria, iré eligiendo comentarios para saludar en el próximo video. Nos vemos en un video próximo.